tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes este 16 de diciembre del 2021. Sí, sí, sí. Bienvenidos y bienvenidas a, a esta charla semanal donde pues reflexionamos temas de la cotidianidad que puedan entonces, que podamos mejorar nuestro día a día en la relación con los demás. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Sí, para eso nos reunimos, ¿sí? Para poder charlar, por supuesto, lejos del juicio, y sí, muy cerca del análisis, porque, bueno, pues este es una forma de hacer análisis. ¿Qué es lo que se analiza en el análisis existencial? ¿Sí? Por lo que analizamos son los modos de vida. Eso es todo, no hay más. Lo que analizamos son nuestras formas de vida, ¿sí? Y claro, ¿para qué? Bueno, pues para ser mejores cada día, oigan, ¿sí? Esa es la idea. No hay otro trasfondo, no hay eh, ideas ocultas en todo esto, no, no, solamente el hecho de ir reflexionando. ¿Qué temas? Por lo que ustedes nos van sugiriendo mientras van entrando a esta charla semanal, ¿sí? Este, eh, Luis Alberto, buenas noches, bienvenido. Vamos comenzando, ¿eh? Esto no tenemos más que cualquier minuto que entramos, así es que todavía hay chance de armar tema, adolescencia y globalidad en tiempos de pandemia. Oh, miren, ahí está un tema, ¿sí? Adolescencia y globalidad, ¿sí? Adolescencia y globalidad, adolescencia y globalidad, ¿sí? Globalidad en pandemia, en tiempos de pandemia. Ese es un buen tema. Emilio, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Todavía no tenemos tema. Pueden sugerir, ya saben que los temas los ponen ustedes, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo nomás lo voy siguiendo. Ok, entonces ya está un tema, ¿sí? El otro tema muy insistente, ¿por qué estamos de nuevo en peligro? ¿Sí? ¿Por qué estamos de nuevo en peligro ante el COVID? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya saben que Europa va sobre su tercer reconfinamiento, no segundo, tercer reconfinamiento Europa. Y nosotros no estamos aprendiendo de los europeos. Europa va sobre el tercer embate, ¿sí? De la pandemia. Algo ha de estar pasando, ¿sí? También está otro tema. ¿Por qué hago también la tarea? Dice, ¿por qué, ¿por qué hago tan bien, o sea, de bien, de muy bien, la tarea, ¿sí? De joderme la vida? Ese, ¿quién lo? Ah, no lo puedo decir quién lo sugirió. Joderme la vida. Ese también está muy bueno. Creo que son los temas que me han dicho, ¿sí? El por qué hago también la tarea
de joderme la vida. Ese es un tema propuesto. El otro es, ¿por qué de nuevo en peligro? En la cuestión de la pandemia, cuando Europa va sobre su tercer embate COVID y nosotros vamos sobre el segundo, ya la gente está bien feliz haciendo planes, ya quieren iniciar clases en enero. Ternuritas, ternuritas, papis, ternuritas, no se va a poder, ¿sí? La pandemia, nos guste o no nos guste, y por comportamiento social, vamos a tener, de acuerdo al modelo europeo, 3 embates. Y apenas salimos del primero y estamos entrando de nuevo al segundo. Todo pinta para rojo en enero. Y ustedes quieren que los chamacos vuelvan a clase. Ni soñando. No, no, no. Permítanme. No se ocupa ser saurino. Nomás vean los recuentos diarios. Vean las calles. Vean a la gente sin cubrebocas. ¿Sí? En subsana distancia. No es Susana distancia, es subsana distancia. Entonces, todo apunta para un segundo reconfinamiento cuando Europa ya está en el tercero y no estamos aprendiendo. Hay un cuarto tema, pero yo necesito que me den más datos de este tema y porque si no lo veo esta semana, pues lo veremos en la siguiente. Y pero necesito que me lo expliquen un poco más y sí le voy a pedir a Maggie que amplíe la información o me dé más datos para poder hablar de este tema y o si no puedo editar un tema, ¿sí? Ay, hermana Ana María, qué gusto verte. Estamos armando tema, así es que todavía se aceptan propuestas a la 1, a las 2, nada, 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 nada. A ver, piénselo, piénselo. Ya le dije, está adolescencia y globalidad en pandemia, ese salió ahí, en en la corredilla, de peligro, el peligro de un reconfinamiento que ya está encima, pues ya no es peligro, ya está encima. A ver, Luis Alberto, el previo antes de ir a clases son las salidas para las compras de Navidad y las pachangas de posadas con patanes sin... Bueno, es que no, el nombre pachanga en su propio nombre lleva la tragedia, ¿sí? Porque es reunión pachango, sí, pachanga, ¿sí? Entonces, no, pues está terrible, está terrible. A ver, la madre Ana también está planteando algo. Miedo, injusticia e ignorancia que conviene a los políticos aprovechados. Ándale, parece que escuchaste al padre Solalinde. Qué barbaridad, ha estado con ustedes hablando de esto porque de esto habló hace 2 días. Miedo, injusticia e ignorancia. El miedo que conviene el miedo que conviene a los políticos aprovechados. El miedo que conviene a los políticos aprovechados. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Qué tema. Bueno, pues entonces queda el centro, porque me estoy organizando. Creo que con estos temas ya será interesante. El miedo es el centro de planteamiento de la madre Ana María. Y luego, ¿por qué hago también la tarea de joderme la vida? Esto es un tema de lealtad, ¿sí? Hay que dejarlo ahí. Lealtad, los estoy encerrando porque los voy a juntar. El segundo embate en México de COVID, nos guste o no nos guste, esto no tiene que ver
con Gatel y compañía. Esto tiene que ver con nosotros. Adolescencia. Adolescencia está en pandemia. Tenemos cuatro. Vamos a juntarlos. Total. Pues por eso hacemos estas charlas, ¿no? Para poder ir avanzando y comprendiéndonos, ¿sí? A ver, pero déjame ver. Mm, 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 mm. Sí, pues es que Alberto tiene razón, o sea, ¿cómo se va a ir a clase con estas? Ese mismo que pide volver a clase, pues es el mismo que no se da cuenta de la catástrofe, ¿no? Realmente estamos ante una catástrofe terrible. Siguen aumentando los muertos. Ciertamente que si los comparamos con otras muertes, pues bueno, por influenza, mueren 30,000 personas, anualmente. Entonces, y eso sin que nos lo estén repitiendo todos los días, ¿no? Por accidentes mueren miles de personas todos los días, por año. Entonces, yo creo y en esta no pandemia, sindemia, se llama sindemia porque hay epidemias previas. ¿Qué epidemia previa tenemos? Las epidemias previas son obesidad, hipertensión, diabetes, esas son las epidemias previas, y luego llega la pandemia y entonces se hace una sindemia, una sinergia de enfermedades, y bueno, las epidemias que yo les hablé de obesidad, de hipertensión arterial, de diabetes, esas las organizaron varias empresas en contubernio con los últimos 4 gobiernos. O sea, les tomó cerca de 30 años armar estas epidemias, ¿sí? Entonces, 5 gobiernos, epidemias, ¿sí? Entonces, estas epidemias se hicieron en contubernio con las empresas engordadoras, ¿sí? Las panificadoras, ¿sí? Esas que venden pastelillos, salutarugo, panificadoras, sí, pero a gran escala, ¿verdad? Sí, las que ven, las refresqueras, sí, refresqueras, las que venden todas estas golosinas de todo, ¿qué? Papitas, todas esas, no quiero mencionar empresas, todas las fritangas, ¿no? Fritangas. Entonces, esas empresas, todas, multinacionales, panificadoras, refresqueras, fritangueras, son las que han engordado a México, ¿sí? Y son los que están falleciendo sí, por ellos, bueno, y aunque no lo dicen mucho, pero el problema del tabaquismo en su consecuencia de hipertensión arterial también es importante como parte de la gran pandemia. Todo ello concesionado por los gobiernos, los últimos 5 gobiernos federales, ¿sí? Los de 6 años, 6 por 5, 30, sí. Entonces, eh, la pandemia vino a exhibir toda la majadería que se hizo en términos de salud con los mexicanos. Pero bueno, eso nomás era una información suelta. Maribel, bienvenida, ¿sí? Entonces, ¿por qué seguimos en peligro ante el COVID? ¿Sí? Todas las campañas publicitarias de prevención ante COVID finalmente fracasaron, ¿sí? Fracasaron.
hay un enorme fracaso. Pareciera ser que el espíritu importamadrista está en la mayoría de la gente. Y bueno, me decían, habla del peligro del segundo confinamiento. No, es que ya estamos dentro, ¿sí? El peligro sería un tercer confinamiento, como en Europa, que empezaron ya el tercer confinamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a estos extremos? ¿Sí? Acuérdense que yo les he hablado de la patanería. ¿Se acuerdan que yo les he hablado de la patanería? Sí, es la patanería la que ha llevado a la sociedad mexicana a tener los muertos que tiene en esta pandemia. Es la patanería. Angélica, bienvenida. ¿Sí? Bienvenida. Estamos ya caminando con varios temas al mismo tiempo y uno tendrá que ver con adolescencia y globalidad. Otro más tendrá que ver con el miedo del que se aprovechan no nomás los políticos. Fíjense qué bonito. Miren, les voy a contar un secreto. No debería de contárselo porque pues nomás los voy a intoxicar con este secreto. Pero se los voy a contar. ¿Les parece? Miren, imaginen ustedes que tienen una autoestima muy chiquita. ¿Qué les gusta? ¿De amaranto? ¿De ajonjolí? Algo así. Una autoestima de ajonjolí. Tienes una autoestima de ajonjolí. Es un supuesto, no te la creas. Autoestima de ajonjolí. ¿Sale? Y entonces, desde esa autoestima de ajonjolí, pues resulta que tú quieres estar en el ánimo del otro, ¿eh? Quieres estar en el ánimo del otro, ¿eh? Y como sabes que tu autoestima no te va a ajustar, entonces recurres a una estrategia maravillosa. ¿Cuál es la estrategia maravillosa? Control. Ah. Sí, control. Entonces, con este apenas pequeño pasaje, podemos establecer que todas las personas que hacen control, pues quieren tener, viven en el ánimo de tener controlado al otro y podemos establecer que tiene una autoestima muy chiquita. Pero entonces, imaginándonos que tienes una autoestima chiquitinga y quieres estar en el ánimo del otro, es decir, que te quieran, que te den amor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia maravillosa para lograrlo? Control. Sí, vas a hacer control del otro. Para controlarlo, fíjate qué bonito. Para controlarlo, desde chiquito le tienes que enseñar de miedos. Sí, que le tenga miedo a todo lo que se mueva, ¿sí? A que le tenga miedo a todo. Por favor, sigan bien la receta. Que le tenga miedo a todo. Enséñale de miedos, ¿sí? Sí, enséñale de miedos. Dile también que solo no va a poder ir por la vida, ¿sí? Convénzalo de que necesita siempre de ti. Sinaí, bienvenida. Entonces convéncelo. Tú no puedes vivir sin mí, ¿sí?
Sin mí te mueres, ¿sí? ¿Te das cuenta qué bonito? Sí, el chiste es que él o ella crean que no van a poder vivir solos por la vida. Y además, nadie los va a querer, dice la doña, ¿verdad? A menos que hagas que hacer. Nadie te va a querer, ¿sí? A menos que te dicen que se granjee, ¿sí? Eso es feo. Luego le platicaré qué es eso de granjearse. Entonces, que tiene que ver de granja. Entonces, vean ustedes qué bonito. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Que la gente tenga miedo. Una vez que esta gente con miedo sale a la vida, va a ser entonces fácilmente manipulable. Vean qué hermoso, ¿sí? Entonces tú ya sabes, ¿sí? Que lo que te tienes que buscar en la vida para tener éxito, pues búscate una miedosa o un miedoso. Lo vas a encontrar. Búscate un miedoso o una miedosa y entonces podrás aplicar tus ejercicios de control y vas a ser muy feliz. Eso sí. Luego no vas a saber qué hacer con el miedoso o la miedosa. Eso sí está feo. Pero en fin, el miedoso es entonces, y la miedosa es la materia prima, ¿sí? De los políticos corruptos, ¿sí? Políticos corruptos, sí, sí, sí. Pero también es la materia prima para los empresarios corruptos, de esos que te dicen que te están vendiendo queso y ya sabes que valió sorbete, sí, que entonces vas a ser pastura de políticos corruptos, de empresarios corruptos. Entonces los políticos siguen la receta al pie de la letra. Por supuesto que vinieron conmigo a llevar este curso. Sí, por supuesto que sí. Sí, pero también hay empresarias del amor, sí, también hay empresarias y empresarios del amor, sí, también corruptos. Pues, qué barbaridad. Entonces, dice la madre Ana, o sea, el miedo, es importante el miedo, ¿sí? Sí, acérquense una vacinilla, es mucho mejor para estar en este tema, porque así guacarean y siguen en la charla, ¿sí? Sí, 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 qué bonito, ¿verdad? Entonces, la madre Ana nos dice, hay que hablar del miedo que conviene a los políticos, ¿sí? Y entonces vamos entonces al peligro ante COVID, pues toda esta gente tiene miedo de vivir bien, tiene miedo de estar bien, y entonces pues hay que meter la pata con el COVID. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Volvemos entonces con este secreto que les estoy comentando. Entonces, el miedo es el núcleo de todo aquel mamífero bípedo que vas a manipular. ¿Te das cuenta qué hermoso? Sí. Entonces, el miedoso, ¿sí? El miedoso es entonces aquello que todo político, empresario, corrupto, necesita para hacer su negocio, su proyecto. ¿Se dan cuenta qué bonito? Sí, sí. Y ustedes pueden ir por la vida y se van a ir dando cuenta de veras cómo la gente tiene miedos irracionales. Alguna vez llegó una persona conmigo y me dice,
es que yo tengo miedo. ¿Sí, miedo de qué? Es que yo ya no tengo nada que hacer en esta relación de pareja, ¿sí? ¿Cuántos años llevas? No, pues como 15 años. Y tengo miedo. A ver, hay que regresarnos un poquito. Entonces, tú eres mantenida. No, yo trabajo. Ah, ¿en qué trabajas? No, pues soy ejecutiva. ¿Y cómo andas ingreso? No, bien, gano muy bien. Sí, órale. ¿Tienes hijos? No, nomás mi marido. Ya. Oye, y entonces tu marido, pues llevan una relación de armonía. No, no. Nomás anda en la calle, me llega a las 2 de la mañana. Sí, se va a las 8 y no lo vuelvo a ver. Órale. Entonces, aquel te ama. No, yo creo que no. A ver, entonces, ¿de qué tienes miedo? Pues tengo miedo de quedarme sola, de no encontrar otro como él. ¡Ah, su mecha! A ver, espérame. ¿Cómo que tienes miedo de quedarte sola? A ver, ¿tu hombre trabaja? No, no, no. Mire, bueno, sí, todos los días sale a buscar trabajo, pero no encuentra trabajo. ¿Y cuántos años tiene buscando trabajo? Tiene como 4 años, pobrecito. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Pues ya le dije de quedarme sola. A ver, ¿está el mamífero bípedo contigo? No. Entiendo que es un mantenido. ¿Aporta algo a casa? No. ¿Te ayuda en las actividades domésticas? No. ¿Aporta para la reproducción? No. ¿Se dan cuenta? Ese es el miedo. Y entonces siempre va a haber alguien que venga a depredar al miedoso. Depredar al miedoso. Sí, o miedosa. Gaby, bienvenida. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Sí. Por eso, en nuestro México, ¿sí? A los empresarios, a los políticos, les encantan los miedosos, porque viven de explotar sus miedos. Sí, sí. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Y además también hay empresarias y empresarios cotidianos, domésticos, ¿no? Sí, 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 de esos que mercan con el amor, sí, cotidianos. Entonces, fíjense ustedes cómo el planteamiento de la madre Ana es impresionante, porque de eso viven los depredadores. Los depredadores viven de tu miedo, ¿sí? Ay, pues ya le conté todo el secreto, ¿ya qué hago? Ya está puesto, ¿sí? Entonces, si tú quieres tener una vida segura, con autoestima de ajonjolí o de amaranto, pues consíguete una miedosa o un miedoso, lo manipulas y va a estar contigo lo que tú quieras, ¿sí? Sí, 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 qué maravilla. Sí, oigan, pues ya a partir de eso, pues imagínense cómo los temas se van acomodando, porque luego el otro tema, ¿por qué hago también la tarea de joderme la vida? Pues lealtad, miedo, porque al fin de cuentas, el miedo es lealtad.
¿sí? El miedo es lealtad. Pero lealtad a qué, dígame, doctora, ¿a qué lealtad? ¿A qué es la lealtad? Pues al nido, ¿sí? Porque el miedo es una lealtad a los paradigmas, ¿sí? Me lo estoy dictando, paradigmas del nido, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue en tu casa donde te enseñaron, por supuesto, a tener miedo. Vean ustedes qué hermoso. Entonces, tu gran tarea, si quieres tener el control de los pueblos, es pues hacer un pueblo medroso, ¿sí? Inseguro. Y ya la hiciste, ¿sí? Tú vas a ser el rey o la reina de los miedosos, ¿sí? Por eso cuando alguien viene y te dice, no, es que yo creo que los mexicanos son gente de valor. No, es que yo creo que los mexicanos sí son responsables. Yo creo que el mexicano es bueno. No, pues se enojan. Se enojan. ¿Por qué un cuate viene a decir eso? Y además todos los días, qué enfado. ¿Sí? Si a nosotros nos gusta tener miedo para que nos manipulen. ¿Sí? Que nos manipulen ¿dónde? Pues en el vacío que tenemos de tanto miedo. ¿Sí? Porque el miedoso nunca vive la vida plena. El miedoso nunca, no conoce la vida plena. El miedoso no conoce la vida plena. A lo mejor tiene un rato de recreo de vida plena, pero pasa, ¿sí? Aplastados, manipulados y rechazados, dice Francis. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Sí, sí. Entonces, no se les olvide, la clave está en hacer a la raza miedosa. ¿Dónde se siembran los miedos? Anótenle. Los miedos se siembran entre los 3 años y medio y los 7 años y se fortalecen de los 8 a los 11. Ya después ya tendrás raza miedosa. Que se van a poner rebeldes un rato, sí, pero en cuanto se enamoren, y a más tardar cumplan 33 años, ya están de nuevo en sus miedos. Como la doña está. Tiene miedo soltar al cuate este, que es un cero a la izquierda, pero tiene miedo, pues, porque que no puede estar sin su cero a la izquierda. No puede estar sola, ¿sí? Ah, porque luego les enseñaron a que le tengan miedo a la soledad, ¿sí? No, pues imagínense, qué barbaridad. Tienen un montón de planes y suspiran por estar solos. Si el día que los rechazan, no hayan que hacer. ¿Sí? Son como hormigas haciéndoles un circulito con saliva. Se vuelven locas. Y así se hacen. El rechazado no sabe qué hacer. Sí, es muy feo, no crean. Es muy feo. Oigan, pues entonces, vean ustedes el miedo, ¿sí? El miedo, cómo afecta toda nuestra vida. Ahora, ese miedoso luego va a ir a la globalidad, va a ir a las exigencias de la globalidad. ¿Y qué va a hacer? Ese miedoso puede ir a la mejor universidad, ¿sí? Sí, ese pues, a cualquier institutos, ¿sí? A los mejores. Pero el miedo siempre va a estar ahí, ¿sí? Y bueno, pues ya saben, un miedoso no puede ser emprendedor aunque tome 20 cursos, ¿no? Sí, aquí, allá y con todos los apóstoles del emprendedurismo, pues no, porque pues primero tendría que resolver el miedo, ¿sí? No, no, no. Melissa, qué gusto verte, qué maravilla, ¿sí? Entonces resulta que
totalmente pues sí, oye, qué barbaridad. Entonces, vean ustedes qué impresionante, ¿sí? Y cómo este mismo miedo nos ha llevado a vivir la condición, por ejemplo, que vive Nayarit, que de haber estado en semáforo amarillo, pues ya se fue al naranja, ¿sí? Y en 2 semanas más estará en rojo, ¿sí? Porque estamos en regreso a confinamiento. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo de vivir la vida plena, tuvimos miedo de vivir bien. Es una paradoja, ¿sí? Y ya tenemos que empezar a recortar nuestras salidas, ya a confinarnos. Cuando si nos hubiéramos cuidado, esto habría sido ya una rica temporada. Pero pues valió sorbete el asunto. Entonces, pensemos ahora en el adolescente miedoso. ¿Cómo se va a confrontar con la globalidad, con sus miedos? Miedos que aparecen como diferentes comportamientos en los chicos. Sí, sí, con conductas inadecuadas. Sí. Ah, Melissa. ¿Sí? Entonces, qué barbaridad. ¿Se dan cuenta qué hermoso tema armaron? Pues sí, porque este miedo de que hablaba la madre Ana y que ya hemos esbozado, entonces nos lleva entonces pues a que no podemos tener una vida plena porque siempre estamos en lealtad al nido, a lo que nos enseñaron el siglo pasado, ¿sí? Allá por los años 60 o 70 o 80, dependiendo de la edad de cada quien, ¿sí? Y que todavía no podemos aspirar a vivir la vida plena. Y ahora que estábamos en pandemia, pudimos acercarnos a la vida plena y no lo pudimos hacer. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Impresionante, impresionante. Entonces, tremendo problema para los adolescentes y los jóvenes que llevan con este núcleo de miedos, ¿sí? Que a veces incluso los plantean como miedos razonables, ¿sí? Pero la verdad no, terminan por ser irracionales. Pero yo siempre les he dicho, para el miedo razonable estrategias y para el miedo irracional pues terapia, ¿no? Para salir de esto rápidamente. Entonces, no podemos hacer la gran tarea de vivir plenos si seguimos siendo leales a las viejas enseñanzas de casa, enseñanzas que ya son incongruentes frente a la globalidad. Ahora bien, de nuevo el Maestro Jesús aparece acá, porque él siempre habló en sus enseñanzas de la plenitud con responsabilidad. Él no habló de sufrimiento. Entonces, ¿por qué nos seguimos resistiendo a la vida plena? Porque en casita nos enseñaron de miedos. Y entonces el que tiene miedo no vive una vida plena, vive una vida plana. Sí, en lugar de vivir una vida plena, se vive una vida plana. ¿Por qué? Por miedos. Y ese miedo, pues no es más que una lealtad al nido. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo mucho en esta lealtad al nido? Porque no estamos haciendo algo que Abraham Maslow, el maestro Maslow, nos dijo alguna vez: actualización. Tenemos que actualizarnos. ¿Sí? Sí, tenemos que actualizarnos. Nuevas herramientas, ¿sí? Para confrontarnos con la novedad
de la globalidad. Pero no podemos hacer la actualización si seguimos guardándole respeto a enseñanzas que a estas alturas de la vida y de las condiciones globales son terriblemente incongruentes. No ajustan, no ajustan. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer muchos cambios para vivir. Entonces tenemos que reacomodar nuestros valores. Sí, tenemos que actualizar nuestros valores para enfrentar las nuevas circunstancias. Entonces, estos viejos valores se tienen que reflexionar. Esto no hay más. Este es un asunto de reflexión, ¿sí? Y nosotros tenemos que reflexionar nuestros valores para poder dar paso a un nuevo esquema de personalidad que nos permita transitar de con una vida auténtica, congruente, genuina, ¿sí? Y ustedes ponen la felicidad, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero se contrapone con los miedos. Miedos que has abrazado con todo cariño, ¿eh? Sí, que has abrazado con todo cariño en esta fea lealtad, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué está en entredicho? Tu lealtad a las viejas formas de vida, ¿sí? Antropológicamente, las viejas formas de vida, ¿sí? Éticamente, a los viejos valores, que ya no responden a las nuevas circunstancias. Entonces tenemos que hacer estos cambios, pero desgraciadamente solo se dan a partir de la reflexión, como lo plantea el Maestro Jesús cuando te dice que tienes que hacer tu Getsemaní para reflexionar, ¿sí? El miedo, entonces, terrible consejero, nos ha llevado a vivir la pandemia como la estamos viviendo en un verdadero fracaso, ¿sí? Nos ha llevado ha llevado al adolescente y al joven a tener muchas dificultades para adaptarse a la globalidad, ¿sí? Sí, sí. El maestro nos invita a reflexionar sobre el miedo, ¿sí? Vean ustedes qué hermoso, sí, sí, sí. Entonces, eh, el maestro de pronto se desesperaba con sus apóstoles, porque el maestro quería que su pueblo tuviera pensamiento abstracto, pero los encontró entre mágico y concreto, y es una friega pasarlos al nivel de pensamiento abstracto. Y mira que el pensamiento abstracto ahora lo trabajan tremendo en el tercer año de primaria. Ahorita están en ese tema. Sí, justo en ese momento están en ese tema. Bueno, ahorita ya no, porque ahorita están en repaso ya para irse a descansar. Ya nomás les quedan 2 días de clases. Pero todavía antes de sus exámenes, estuvieron trabajando mucho el poder de abstracción. Sí, 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 y ver todos los elementos abstractos en diferentes áreas, como una manera de ir trabajando, llevarlos al poder de abstracción, que es al final de cuentas el que nos permite visualizar los problemas, reflexionarlos y generar nuevas estrategias. ¿Se dan cuenta? Todo es a través del poder de la abstracción, ¿sí? Pero la abstracción no es un decreto, no se tiene por decreto, ¿sí? Transitar del pensamiento proporcional o mágico al pensamiento concreto y luego al pensamiento abstracto, que es una
el pensamiento abstracto depende mucho de cómo se ha trabajado en pensamiento mágico para luego transitar al pensamiento crítico, que es demasiado. Entonces, no se da por decreto, es mucho de trabajo educativo de padres y maestros, pero que tiene que ir muchísimo la actividad lúdica y los afectos. El maestro Jean Piaget es muy claro. Si los afectos no andan bien, no hay evolución del pensamiento. ¿Sí? Y dirán ustedes, ¿y eso qué importa aquí en este tema? No, pues importa mucho porque el pueblo está en pensamiento concreto. ¿Sí? A ver, ¿dónde está el virus? Dime, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hazme el caramba, a favor, quieren ver el virus. ¿Sí? Y no sus cajetas diarias, ¿tú crees que van a ver el virus? ¿Sí? Lisset, qué gusto verte. ¿Sí? Qué gusto verte. Entonces, volvamos de nuevo a aquel secreto que les comenté, que si ustedes con su autoestima de ajonjolí o de amaranto, lo que ustedes gusten, quieren estar en el ánimo del otro, entiéndase que los amen, pues entonces tienen que hacer el control. Y para hacer el control, pues tienen que agarrar su miedoso. Pero ese miedoso tiene que venir de una casa donde le hayan enseñado de miedo, siempre de miedo, ¿sí? Para que nunca se sienta pleno y capaz. Y entonces ese será perfectamente manipulable por el político corrupto, por el empresario corrupto o por la empresaria o empresario cotidiano del amor corrupto. ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces, la tarea es depredar un miedoso, definitivamente. Oigan, qué bonito tema, ¿verdad? ¿Sí? Casi me enternezco. Tere, bienvenida, ¿sí? ¡Qué barbaridad! ¿Se dan cuenta qué bonito? Sí, ustedes pueden confiar en un miedoso. Nunca se va a ir. Sí, sí, sí. Es un leal a los paradigmas del nido. ¿Se dan cuenta qué bonito? Y entonces, imagínense, pues entonces, pues somos una sociedad miedosa, ¿eh? No, estamos bien jodidos, no crean. Hoy fui a la clínica, y pues estoy, como que nos cambiamos de domicilio de México a Insurgentes, y pues hay material que hay que depurar. Estoy yo revisando material que hay que eliminar y que me encuentro el librito del síndrome depresivo impreso. No, pues está guardado, ¿no? Está esperando ser impreso y empastado. Pero me encantó encontrarlo. Le tenía cariño, lo tenía perdido, caramba, libro. Y la verdad, lo empecé a ojear y realmente yo me quedo fascinado porque este texto se escribió hace 8 años. El síndrome depresivo, ustedes saben que soy experto en el tema de la depresión, ¿sí? Y viene de la psicosis, ¿sí? Aunque de la psicosis no quiero hablar mucho en estos días. Entonces, es un tema maravilloso, pero no es momento. Y entonces, Rafa, bienvenido. Sí, qué gusto verte. Y entonces resulta que me encantó porque al final de cuentas estamos hablando del deprimido, porque el eterno miedoso es un deprimido. Nunca se van a ir. Sí, sí, sí. El eterno miedoso, pues o eterna miedosa, ¿sí? Es el deprimido. Siempre busca una justificación para no irse o no resolver. Ah, lo más que puede hacer, estaba yo leyendo, yo no me acordaba qué escribió el Alfonso en ese libro del síndrome depresivo, que es un librazo. Y entonces, pues, ¿qué dice? Que el deprimido
lo único que alcanza a hacer es hacer un trastorno de pánico. ¿Y saben cuándo lo hacen? Cuando está a punto de salir de su depresión. Se arma un trastorno de pánico, todo el mundo corre a atenderlo y el otro dice, no, mejor no me voy. Ay, no, qué barbaridad. Entonces, por favor, chequen el miedo. Por favor, ya lo saben. Todos los controladores, todos los gritones, todos los que tiran golpes para imponerse al otro, a final de cuentas, en su núcleo de personalidad hay miedos. ¿Se dan cuenta? Una persona calmada, tranquila, que resuelve, que argumenta, eso no tiene miedo. ¿Sí? El miedoso es el patán. No se les olvide, porque quiero que lo tengan muy presente después de haberles contado este secreto. No, la neta no sé si hice bien en haberles contado esto, pero finalmente el miedoso es un patán o patana y está deprimido, ¿sí? Oigan, sí, sí, sí. Hay un libro muy bonito que todavía no se publica, que se llama La fe infantil, ¿sí? La fe infantil. Entonces, ese libro, yo creo que estaremos sacándolo más o menos en octubre del próximo año, porque yo creo que es un libro que la gente debe de conocer. Ayer me llamaron, ayer fui, ayer fui a entregar unos papeles complementarios. Por esto de la pandemia se atrasó todo lo de los derechos de autor, pero ya están los derechos de autor de los tres pinches cuentos y el de agridulces, ¿sí? A ver si el agridulces un día se los cuento aquí, ¿sí? Está muy bonito. Y les prometo que les regalo, lo voy a publicar en Facebook, el tercer cuento de los tres pinches cuentos. Ya les publiqué alguna vez El monstruo Malamén y ya les publiqué alguna vez Bris del Lom, que es de lombriz. Bris del Lom, y ahora le voy a regalar Pueblo Medio. Se los publico la próxima semana. Ya saben que se los publico por fotos, y para que descubran esto de Pueblo Medio. Está fellito. Oigan, pues qué rico estar con ustedes. Rubén, bienvenido. Sí, sí, sí. La fe infantil son los infantiloides, ¿sí? Me da mucho gusto que hiciéramos este tema, porque que empezó, ya vieron, con ciertos temas, y la madre Ana le dio la puntilla cuando habla del miedo que conviene a los políticos, decía ella, pero luego yo ya lo generalicé, pues, nomás vean, empezó la campaña de lo terrible que es el consumo de pastelillos y panes y más panes, y la gran empresa pastelera de México, pues, ya tiene problemas en la bolsa para cotizar en la bolsa, y ya tiene grandes pérdidas en la venta de sus pastelillos. Y yo digo, pues qué buena noticia. Sarina, bienvenida. Creo que es una maravillosa noticia que esa empresa reviente, ¿sí? Nos dirá que el mexicano ya aprendió a comer. Sí, estás en Pachuca, ya estás de vacaciones. No, 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 qué barbaridad. Saludos a toda la familia, ¿sí? Ahí en Pachuca, sí, sí, sí. Sarina, qué gusto. Oigan, sí, entonces queremos que la gente deje de consumir tantos carbohidratos, pero también queremos que la gente esté más relajada y que no sufra tanto estrés. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tiene
El mexicano es que está sometido al síndrome de estrés. Síndrome de estrés. Fíjense, síndrome de estrés, síndrome depresivo, y van de la mano, ¿sí? Y todos ellos nos tienen doblados. Todo a partir de algo que dijo la madre Ana, el miedo. Y por eso nos adentramos en el tema del miedo. ¿Se dan cuenta? Y miren todo lo que ha surgido. Y desde el miedo entonces, pues no podemos todavía dar bola porque pues resulta que los chamacos pueden ir a las mejores universidades, pero pues no salen de pericos, ¿verdad? Entonces, tanto que esa empresa tan enojados, se amenazan con irse de México, ¿sí? No, pues ¿tú crees que se van a ir de México? Todavía aspiran a que nos comamos sus pastelillos con una cubierta de manteca de vaquita con sabor a chocolate. Entonces, no, por la verdad está de la fregada. Miren, lo que le conviene a México es que los artesanos del pan se pongan al tiro y empiecen a hacer su mejor pan, ¿sí? Y lo hagan llegar a los mexicanos, pero que sea de buena calidad, esmérense artesanos, ¿sí? El pan mexicano, el pan mexicano es una de las grandes maravillas del pan en el mundo. Tiene una maravilla de panadería. Panadería y bizcochería mexicana es lo máximo, ¿sí? Pero necesitan ponerse al tiro los artesanos de todo tipo. Que nos hagan llegar sus productos, ¿sí? De buena calidad. No nos intenten engañar con queso fresco lleno de cloro, por favor. No sean majaderos. Sean buenos artesanos, ¿sí? No le hace que el queso no venga blanco. No pidan el queso blanco, lo tienen que clorar. El queso no puede ser exclusivamente blanco. ¿De dónde sacan esa idea? ¿Sí? Los quesos no son blancos, ¿sí? Entonces, eh, eh, creo que es el momento del artesano, pero el artesano tiene que perder el miedo y salir a la calle con sus productos, ¿sí? El pan mexicano, ¿sí? Es una maravilla, realmente es una maravilla, ¿sí? Sí, y también quiero decirles que también podemos hacer pan en casa, me consta. Podemos hacer el bolillo en casa, ¿sí? Y créanme, es una maravilla, es una maravilla, me consta, porque aquí en casa comemos bolillo que se hace en nuestra estufa. Claro, pues tenemos que cooperar, ¿no? Para ayudar, ¿sí? Pero hay muchísimas cosas que los artesanos necesitan retomar, ¿sí? En México perdió sus artesanos y necesitamos que los artesanos vuelvan a tomar, vuelvan a participar, ¿sí? Que vuelvan a participar en la economía nacional, ¿sí? Pero también tienen que ponerse las pilas, ¿sí? Y los abarroteros, que también son artesanos del vender, también se tienen que poner las pilas, ¿sí? No abusar con los precios, ¿sí? La gente le va a ir a comprar, ¿sí? Y teniendo siempre todo bien surtido, y entonces la gente, les va a comprar. Creo que esto nos va a ayudar a salir de la terrible crisis económica mundial que ha dejado la pandemia. Miedo ha sido el tema de hoy y miedo es el motor de muchas trastornos, síndromes en nuestro país. El síndrome depresivo y el síndrome de estrés tienen a los mexicanos obesos, con hipertensión, con diabetes muy temprana ya, con fibromialgias que generan tantos y tantos problemas y complicaciones. Yo creo que el miedo es algo que tenemos que trabajar, ¿sí? Creo que mucho tenemos que hacer en este sentido. Oigan, pues ya hicimos patria y matria.
Y entonces, nos vemos el próximo miércoles, por ahí entre las 8:15 y 8:30, para volver a armar estos temas. Les agradezco a todos los que sugirieron los temas y bueno, ya sabes, la idea es que más gente vea estas charlas y platíquenlas y discútanlas pero también pasen el mensaje. Ni siquiera le pido que se suscriban o que le pongan like. No, yo no monetizo. No, yo quiero que la gente viva mejor, ¿sí? Hoy tuvimos una reunión en la Secretaría de Educación y yo esta vez fuimos, bueno, por el cambio y porque yo le decía que yo quiero que la maestría, esta que nosotros enseñamos, que es análisis existencial, que la lleven en toda la República y en otras partes del mundo, ¿sí? En Sudamérica, en Centroamérica, porque es una maestría que promueve el desarrollo, que promueve la reflexión, y aunque les parezca medio raro, es una maestría de la cuarta transformación, que se adecua perfectamente a esta cuarta transformación, que no es una vacilada, oigan, esto no es una vacilada, ni no es cosa de mofa, es lo que México necesita. Me sorprende que algunos empresarios no quieran esta transformación. Imagínense que esos 90 millones de pobres se conviertan en 90 millones de personas viviendo en la medianía. Empresarios, ¿se lo pueden imaginar? Porque si no lo pueden imaginar, ¿qué diablos están haciendo como empresarios? O sea, piénsenlo. 90 millones de pobres que no son pobres por joder, por tarugos, son pobres por exclusión, porque les han arrebatado las oportunidades. Pero imagínate esos 90 millones de pobres que vivan en la medianía y además algunos a crecer por sus propias habilidades y recursos personales. Por eso en el mundo dicen que México se podía convertir en una potencia. ¿Por qué? Porque esos 90 millones de pobres, con capacitarlos, con darles oportunidades, la cosa cambia. Yo no sé por qué los empresarios se sienten tan amenazados, a menos que ni siquiera conozcan la esencia de la empresa. Oigan, que la pasen muy bien. Los veo la próxima semana. Hasta luego.